Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. ¿Cuáles son los monumentos arquitectónicos más antiguos que existen? ¿Stonehenge? ¿Las pirámides de Giza? No, ninguno de los dos. Los templos neolíticos de Malta son asombrosamente 1000 años más antiguos. Mucho antes de que los fenicios, cartagineses, griegos y romanos llegasen a Malta, una civilización avanzada construyó templos con enormes rocas, cada una de las cuales pesaba varias toneladas. Sigue siendo un misterio cómo se cortaron, movieron, levantaron y encajaron con precisión los enormes monolitos antes del descubrimiento de los metales y la rueda. ¿Quieres conocer los templos más antiguos del mundo? Pues acompáñanos a descubrir los templos megalíticos más importantes de Malta. Los templos megalíticos de Malta son varios templos prehistóricos, construidos en el cuarto milenio antes de Cristo en el país insular de Malta. Algunos de estos templos, concretamente los de Tarsien, permanecieron en uso hasta el 2500 antes de nuestra era. Después la cultura de la construcción de templos desapareció. Los templos megalíticos de las islas de Malta y Gozo se construyeron utilizando grandes bloques de piedra caliza, de ahí la etiqueta megalítico, piedra grande. Sus fachadas y muros internos están construidos con losas de piedra verticales, rematadas con dinteles de piedra horizontales. La mampostería superviviente sugiere que tenían techos en voladizo, probablemente rematados con vigas horizontales, una técnica de construcción sofisticada para la época. Por lo general, en el interior cuentan con salas en forma de C conocidas como ábsides, y a menudo contenían figuras femeninas, tallas y decoraciones. Los templos megalíticos Gigantilla se encuentran en el pueblo de Sagra, en Gozo, a solo 45 minutos en ferry desde la isla de Malta. Son las estructuras más antiguas descubiertas en Malta. Los templos fueron construidos entre 3600 y 2500 antes de nuestra era, lo que los convierte en las segundas estructuras religiosas construidas por el hombre, más antiguas del mundo, después de Göbekli Tepe en la actual Turquía. El complejo megalítico engloba dos templos y uno incompleto de cual se construyó solo la fachada. Los templos tienen entradas separadas y un muro delimitador común. Cada unidad consta de varios ábsides flanqueados por un corredor central. Se cree que originalmente los ábsides estaban cubiertos por un tejado. Hay pruebas de que las paredes interiores estaban enlucidas y pintadas, como lo demuestran dos fragmentos de yeso pintados en ocre rojo, encontrados en el sitio. Gigantilla significa gigante en maltés. De hecho, los templos eran grandes. El templo sur tuvo alguna vez 6 metros de altura. Probablemente los templos de Gigantilla eran parte de un sitio ceremonial utilizado en un rito de fertilidad. Los arqueólogos han encontrado varias estatuas y estatuillas asociadas con la fertilidad. También se han descubierto allí huesos de animales que apuntan a rituales y banquetes comunitarios. Los edificios fueron construidos con piedra globigerina de Malta y piedra caliza coralina. La piedra coralina dura se utilizó para la construcción propiamente dicha de los edificios. La piedra caliza globigerina, más blanda, se empleó para los elementos interiores, altares, losas decorativas y puertas. Mientras que los templos primitivos, como los dos de Gigantilla, no tienen tallas ni decoraciones, los templos posteriores de la isla de Malta son más ornamentados. El complejo megalítico de Agar Kim y su vecino Mnaidra se ubican en el extremo sur de la isla de Malta.
Se construyeron en el mismo periodo que los templos de Gigantía, alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era, pero estos están mejor conservados. La fachada de Agar Kim se caracteriza por una entrada que forma un trilito, es decir, dos grandes piedras verticales sostienen una tercera piedra colocada horizontalmente en la parte superior. El interior se compone de una serie de salas semicirculares, denominadas ábsides. En las entradas de estas cámaras unas losas con ojos de buey cuadrados marcaba la entrada de los ábsides. Las paredes de Agar Kim están adornadas con tallas en piedra que incluyen espirales, animales y figuras humanas, cuyo significado aún es objeto de debate entre los expertos. También hay numerosos agujeros circulares tallados en las paredes de los templos, y su propósito también sigue siendo desconocido en la actualidad. Casi todos los templos de Malta, incluido Agar Kim, comparten un diseño arquitectónico básico, denominado trébol. La configuración básica incluye patio y fachada, cámaras ovaladas alargadas, huecos semicirculares y un pasillo central que conecta las salas adyacentes. Se sugiere que la forma de los templos, de alguna manera, imita las esculturas de culto que se encontraban dentro de ellos. Una de las estatuas más famosas encontradas en Agar Kim es la Dama Gorda de Malta. La figura original se guarda en el Museo Nacional de Arqueología en La Valeta. Durante los solsticios de verano e invierno, el sol se alinea con aberturas específicas del templo iluminando ciertas áreas. Esto demuestra el conocimiento astronómico avanzado de los constructores del templo. A 500 metros cuesta abajo desde Agar Kim se encuentra el templo de Mnaidra, probablemente utilizado por la misma comunidad dada su proximidad. La configuración del templo de Mnaidra ilustra mejor la alineación astronómica de los templos malteses. Durante los solsticios de verano e invierno, los rayos del sol naciente atraviesan la puerta principal, impactando en las losas dispuestas a cada lado de la entrada de la primera cámara. El templo de Mnaidra tiene relieves escultóricos más intrincados que Agar Kim. Entre ellos, la más destacable sería la llamada Piedra del Calendario. Esta roca muestra una gran cantidad de agujeros dispuestos en diferentes filas que se han vinculado con los ciclos lunares. En el interior hay varios muebles como bancos y mesas de piedra que dan pistas sobre su uso. Los artefactos hallados indican que el templo se usaba con fines religiosos, y tal vez para curar enfermedades y promover la fertilidad. Si bien muchos visitantes pueden sentirse decepcionados por la presencia de estructuras protectoras modernas, aplaudimos cómo Malta cuida su patrimonio. Otros sitios arqueológicos, como Pompeya, por ejemplo, se encuentran al aire libre, expuestos a las inclemencias del tiempo. Las fotos de Instagram se ven mejores sin los toldos protectores, pero ya que tenemos la suerte de disfrutar de muchos vestigios arquitectónicos, ¿no deberíamos conservarlos mejor para las generaciones futuras? ¿Tú qué piensas? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias. Tarsien consta de un complejo de 4 estructuras megalíticas construidas a finales del Neolítico y posteriormente readaptadas para su uso durante la Edad del Bronce. A principios de la Edad del Bronce, después del 2000 a.C., los recién llegados a las islas convirtieron algunas áreas en un cementerio de cremación, dejando un rico registro de costumbres y objetos. Solo la parte inferior de los muros sobrevive en la estructura más oriental, la parte más antigua del complejo.
Sin embargo, todavía es posible ver su fachada cóncava y sus 5 salas. Aquí también vemos bajorrelieves que representan espirales y animales domesticados, toros, cabras, cerdos y un carnero. Un gran hogar en el corredor principal y uno más pequeño, hallados en la estructura central, son evidencias del uso del fuego en el interior del templo. Tarsien es uno de los 6 complejos de templos megalíticos de Malta que forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los otros 5 son Gigantia Agarkin, Mnaidra, Escorba y Taagrat. A medio kilómetro del complejo arqueológico de Tarsien se encuentra el hipogeo de Hal Saflieni. Dentro del sitio no se permite la fotografía, son muy estrictos al respecto. Muchos de los objetos encontrados aquí, como cerámicas y figuras de arcilla, se exponen en el Museo Arqueológico en La Valeta. La figura más notable es la Dama Durmiente, una figura muy bien conservada. Se estima que en el hipogeo se encontraban los restos de 7.000 individuos. Un pequeño porcentaje de los cráneos tienen un alargamiento craneal anormal, similar a los cráneos sacerdotales del Antiguo Egipto. Si has seguido el vídeo hasta aquí, significa que ha sido de tu interés, y esperemos que nos regales un like y compartas el vídeo con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.